Bien, de nuevo, Dios les bendiga, os bendiga. Un domingo más, por la misericordia del Señor y por su gracia. Y vamos a seguir con el estudio de Génesis. Me gustaría decir esto, porque creo que no lo he dicho y hay que decirlo. El título es Génesis, su rechazo, es decir, el rechazo del Génesis y las consecuencias de rechazar el Génesis. Y lamentablemente muchos hacen esto, lo han hecho por mucho tiempo, lo siguen haciendo y eso tiene consecuencias. Si rechazamos el Génesis, realmente estamos rechazando la Biblia, porque la Biblia en gran manera se sustenta en el libro del Génesis, que es el primer libro, como es natural. Bien, sin más preámbulos, vamos al Salmo 148, versículos del 1 al 5. Vamos a empezar por ahí, porque es una exaltación al Señor. Y también no solamente es esto, sino que es muestra de lo que vamos a estar estudiando hoy justamente. Salmo 148, del 1 al 5, dice así: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oramos, Señor, que tú bendigas tu palabra en nosotros, que podamos entenderla y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Bien. Dios realizó su creación en 6 días literales y vamos a estar probando esto hoy. Y esto lo dice el libro de Génesis y lo corrobora, entre otros, Éxodo 20, versículo 11, que dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Esto es la ley de Dios, amén. Así que creó en 6 días, al 7º descansó. Esto último no fue así porque Dios necesitara descansar, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño y en el colegio, claro, hace muchos años de esto, ¿no? Nos decían, no, es que en el 7º día Dios descansó. Y todos decían, claro, estaba cansado, claro, después de hacer toda la creación, imagínate. No tiene nada que ver con esto, ni mucho menos. Dios no necesita descansar. La razón es por nosotros, no por Él. Es por nosotros, no por Él. La razón de hacer la creación en 6 días y descansar el 7º fue el establecer un modelo de ciclo de trabajo y descanso de cara al hombre. Y el mismo Señor Jesucristo una vez lo dijo delante de todos los que podían escuchar y también nos ha llegado su palabra. Mira, lo vemos aquí en Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Otra vez, el día de reposo, que es el 7º día, ¿verdad? Fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es bueno descansar un día a la semana. Aquí en España descansamos 2. Bueno, no todo el mundo, pero al menos los estudiantes sí. Sábado y domingo. Pero bueno, el principio bíblico es un día de la semana, 6 días trabajarás, al 7º día descansarás, y eso es bueno para la salud. Y ese es el motivo por el cual Dios estableció lo que estableció e hizo lo que hizo y cómo lo hizo y en los días que lo hizo. Muchos dicen, pero es que esto no puede ser, esto es un milagro. Claro que es un milagro, es que Dios es Dios de milagros. O sea, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de milagros. A ver, Dios creó lo natural, luego veremos sobre esto, pero déjame adelantarme. Dios creó lo natural. Lo natural no se crea a sí mismo. Es lo sobrenatural de Dios que creó lo natural. Claro, si no creemos en Dios, entonces tenemos un gran problema. Muy gran problema. Pero la verdad es esa, creemos en un Dios que es el Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Vamos a seguir un poco más, bueno, bastante más, de hecho. De ese modo, quedó establecida la semana, y la semana está compuesta por 7 días, ¿verdad? Sí. Hasta el día de hoy, con un calendario de 52 semanas anuales, cada año 52 semanas, que todas las naciones aceptan como medida del tiempo. Prácticamente todas las naciones sobre la tierra se han puesto de acuerdo para tener 52 semanas. Fíjate qué cosas, ¿no? Pues, ¿por qué habrá sido? Bueno, todas las cosas porque Dios es Dios, pero también desde el factor humano esto es así sencillamente porque se ha visto que es lo mejor, es lo más razonable, trabajar 6 días y al 7º descansar, ¿vale? Bien, seguimos. Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y qué interesante lo que dice ahora. Y fue la tarde y la mañana un día. En otras versiones dice el primer día. De hecho, en el original dice el primer día. Entonces, ese día, en hebreo la palabra es Yom. ¿Sabes? El Yom Kippur.
Yom Kippur, que todo el mundo lo ha oído hablar. Yom Kippur, ¿no? Es el día de la angustia. Yom, día, pues día. Sigo. Ese día, Yom en hebreo, lo es de 24 horas, ya que para los judíos es contado desde la puesta del sol hasta la siguiente puesta del sol. Vamos a ver, nosotros contamos los días a la manera romana, desde la medianoche hasta la medianoche del día siguiente. No tiene lógica. Si te das cuenta, no tiene mucha lógica, o al menos yo no se la sé ver. Para mí es mucho más lógico que cuando acaba el día es cuando se pone el sol. Eso es lo más lógico. Se pone el sol, se acaba el día. Pero bueno, no vamos a cambiar el calendario ahora, no vamos a atrevernos a tal proeza. Pero sí, tenemos que entender lo que estamos viendo, que para los judíos, para los semitas, el día acababa con la puesta del sol y empezaba hasta el día siguiente, 24 horas, hasta la siguiente puesta del sol. Esto era un día con su noche, ¿vale? Entonces, cuando decimos fue la tarde y la mañana un día, estamos diciendo fue la tarde y la noche y la mañana un día. Cuando dice la tarde, es la tarde, si vas al original hebreo, es la tarde y la noche, o sea, cuando se pone el sol, a partir de que se pone el sol y la mañana siguiente hasta que se vuelve a poner el sol, un día. Esa es la explicación. ¿Verdad que seguramente muchos han estado leyendo eso por años y años, y fue la tarde y la mañana un día, y nunca han entendido realmente lo que significa? ¿Es verdad eso? No pasa nada. No es para que se nos caigan los anillos o que, no sé, nos sintamos mal. Es que no se entiende, si no se entiende justamente lo que estoy diciendo, que para los hebreos el día acaba cuando se pone el sol. Ahí sí ya se entiende, se pone el sol, y fue la tarde, se pone el sol, y la mañana, es decir, la tarde, la noche en la cual nadie puede trabajar, ¿verdad? Y luego por la mañana hasta el siguiente día, 24 horas, un solo día, un día entero. Entonces, sigo. En hebreo, día, cuando se usa con adjetivos numéricos, se refiere siempre a un periodo de 24 horas. Lo voy a decir de nuevo. En hebreo, la palabra día, cuando se usa con adjetivos numéricos, y esto es un adjetivo numérico, ¿verdad? Bueno, se refiere siempre a un periodo de 24 horas. Y fue la tarde y la mañana, un día. Específicamente está hablando clarísimamente, lo que es creer o no ya es cosa tuya. No voy a meterme ahí. Pero la palabra lo que dice es día de 24 horas. Ahora, yo creo en un Dios que es capaz de hacer eso. Mira, fíjate si es capaz, que es capaz ni siquiera de como quería Agustín, Agustín de Hipona, que venía de la escuela griega y tenía la mentalidad griega en muchos sentidos, y él lo que enseñaba es que la creación ni siquiera la hizo en 6 días, sino que fue en un momento. Se equivocó ahí, ¿no? Ya se pasó. Pero se pasó no es porque Dios no lo pudiera hacer, sino sencillamente porque entendía que Dios no está sujeto al tiempo. Y en eso sí tenía razón. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo es una creación de Dios. O sea, Dios no necesita tiempo para hacer las cosas. O sea, eso no tiene nada que ver con Dios. Para nosotros sí, pero es que nosotros vivimos en lo natural. Nosotros vivimos en lo humano. Nosotros vivimos en lo terrenal. Nosotros vivimos aquí, ahora y aquí estamos. No estamos en la eternidad, espiritualmente hablando, sí, estamos sentados con Dios en los cielos, pero no ese es el punto. El punto es que aún estamos aquí. Nosotros medimos todo y tenemos la tendencia a medir las cosas según pues tiempo, espacio, materia, ¿verdad? 3 dimensiones, 2 dimensiones, o sea, lo normal, lo de ahí por casa, Pero es que eso Dios lo hizo así y lo podía haber hecho aún mucho más rápido. Pero no lo hizo más rápido, lo hizo como lo hizo. Y lo hizo en 6 días y al 7º descansar para darnos una lección de que eso es bueno para nosotros y que lo llevemos nosotros mismos a la práctica. Así como Dios hizo toda su creación en 6 días y al 7º descansó, nosotros tenemos que hacer nuestra obra en 6 días y al 7º descansar. Y así consecuentemente, hasta que partamos de aquí a la eternidad. Este es el punto y la cuestión. Entonces, el lenguaje del 4º mandamiento, que hemos leído antes, ¿verdad?, no deja sombra de duda de que la tarde y la mañana del registro de la creación son las secciones componentes de un día terreno. Vamos a leerlo todo para que quede claro. Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20, vosotros sabéis que es la ley de Dios dada principalmente y en primera instancia a los judíos, a Israel. No matarás, en fin, todos los mandamientos. Que luego la Iglesia Católica los ha cogido, los ha reinterpretado.
Pero bueno, no voy a entrar ahí, esta no es la cuestión ahora. Lo que estoy diciendo es que Dios dio sus mandamientos a su pueblo, y a la sazón era Israel, para que Israel supiera cuál es la voluntad de Dios en cuanto a lo que es sus mandamientos y cómo Israel tenía que avanzar por la vida, ¿verdad? Vale, ese es el contexto. Muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Palabra de Dios, por supuesto. Ahora, ¿qué dice? Acuérdate del día de reposo, que es el séptimo día, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Mira qué dice ahora. ¿Por qué? Dice ¿por qué? ¿Qué significa ese por qué? Pues porque hay una conexión, ¿verdad? Hay un mandato que ha dado para que Israel lo hiciera, no es para la iglesia no tiene que descansar un día, porque todos los días son descanso para nosotros, porque eso implica estar en la presencia de Dios, todos los días son para el Señor. Pero aquí estamos hablando de Israel, y no es que la palabra de Dios haya fracasado, es que sencillamente era para lo que era, pero el principio del cual estamos hablando ahora no ha cambiado, no ha variado para nada, es el mismo. Entonces, insisto, hay un mandamiento. Y hay una condición, una conexión, porque dice ¿por qué? Ahora leemos. O sea, tienes que reposar, trabajar 6 días y reposar uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por lo siguiente, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué dice aquí? 6 días, ¿verdad? Dice 6 días. ¿Y aquí qué dice? Más abajo, 6 días también, ¿no? Es lo mismo. Equal igual. En inglés, the same thing. Dasselbe en alemán, lo mateix en català, y bueno, no sé más. A lo mejor en francés lo podía decir, pero no me acuerdo ahora. La même chose. Es lo mismo, para que quede claro, para que todo el mundo me entienda. Para que todo el mundo me entienda, amén. 6 días para los hombres, en concreto Israel, también es bueno para nosotros, 6 días trabajar, 1 descansar. Para Dios, porque Dios hizo lo mismo, 6 días, y al séptimo descansó. Vamos a verlo bien, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Para quién se hizo la creación? Para el hombre. El hombre fue creado para enseñorearse de la creación, para ser Señor sobre la creación. Por eso Jesús es el Hijo del hombre. El hombre falló y el diablo usurpó ese papel. No en vano la palabra dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Verdad que lo dice? Sabemos que somos de Dios, dice la palabra. Y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Y eso será así hasta que deje de serlo. Pero por causa de la caída, esas son las consecuencias, entre otras, ¿verdad? Pero yendo atrás, Dios hizo su creación para que el hombre se enseñoreara de su creación, porque a imagen y semejanza de Dios, Dios creó al hombre. Esto es muy grande, muy grande. Pero fíjate si es grande que el mismo Dios en su segunda persona se hizo hombre para dar su vida por los hombres. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar demasiado lo que estoy diciendo, ¿verdad? Para salvar a todos aquellos que Dios quiso salvar desde antes de la fundación del mundo, porque Dios lo sabe todo, porque Dios no está atado al tiempo. Bueno, vamos a seguir. Así que está quedando claro, pero luego lo aclararemos más aún. Entonces, véase que compara la obra a hacer en los 6 días de la semana y el descanso del séptimo día con los 6 días de creación y el descanso del séptimo parte de Dios, como vimos diciendo. Dios eligió dedicar un día a cada aspecto específico de la creación. El día primero abarcó la creación del tiempo, el mundo material, el espacio y la luz. Eso es lo que hizo. Antes de crear el sol, ya creó la luz. Pero eso no puede ser. Que no puede ser, ¿por qué? ¿Porque lo dices tú? ¿O porque a ti te lo parece? ¿Es que vas a hacer pequeño a Dios? ¿Es que vas a hacer a Dios una criatura? Y le vas a decir a Dios, no, esto no puede ser, esto no lo puedes hacer, esto no me lo creo. Esto no puedes, no, Dios es Dios, amén.
Dios es Dios. Y Dios puede crear una cosa, puede crear el efecto de una cosa y no estar la causa. Nosotros sabemos ahora mismo que la causa de la luz del día es el sol. Muy bien. ¿Es que Dios no puede hacer una luz sin que haya sol? ¿Es complicado para Dios hacer eso? Bueno, yo creo en un Dios que para Él no es complicado hacer nada. Todo es fácil. Y es por fiat. Hágase. Y cuando Él dice hágase, las cosas se hacen. Ex nihilo. Es decir, de la nada, Dios lo hace. Ese es mi Dios. No es el tuyo, pero ese es mi Dios. Y es el verdadero Dios. Eso es. Así que el día primero, lo vamos a estudiar el día primero, bien, abarcó la creación del tiempo, el mundo material, el espacio y la luz. Todo lo necesario para que luego pudiera haber vida y pudiera crear al hombre, etcétera, etcétera. Así que vamos a estudiar el primer día y nos vamos a quedar ahí, habiendo estudiado el primer día. Y luego ya iremos al segundo día. Eso nos va a llevar más de 24 horas, ¿verdad? Nos va a llevar una semana de día en día, una semana más otra, más otra. Bueno, veremos. Pero es importante que tengamos las cosas claras. Y para tener las cosas claras, hermano, no hay más remedio que estudiarlas a fondo. No hay más remedio que estudiarlas a fondo. Así que vamos a leer versículos del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio que Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bien, en el capítulo anterior hablábamos bastante, yo hablé, quiero decir, y sobre la primera parte de ese primer día. No voy a entrar otra vez ahí, no voy a repetir lo mismo que ya dije, no hace falta, está grabado, lo podéis ver, pero voy a avanzar en la exposición porque hay muchas más cosas que decir acerca de ese primer día, y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, decir que este párrafo que hemos leído es una sección por sí misma, ¿eh? Lo es porque todo lo que en él se dice que Dios realizó, lo hizo en el primer día de 24 horas. Eso tenemos que volverlo a entender, porque nos han inflado la cabeza con mentiras evolucionistas, nos han inflado la cabeza durante años y años y lo siguen haciendo, y cada vez que vemos el National Geographic o cualquier cosa que veamos, ahí están, venga y millones de años y millones de años. ¿Y sabes por qué dicen que son tantos millones de años? Porque no creen en un Dios creador, no creen en un Dios que puede hacer las cosas de la nada en un momento, no lo creen, y con que no lo creen tienen que dar una explicación de mucho, pero más aún, tiempo más azar, o sea, casualidad. Es decir, que las cosas se han de hacer solas. Mira, esto sí es difícil de creer. Dios mío, eso sí es difícil de creer. Cómo los ojos humanos, es que hay tantas cosas, pero el ojo humano, ¿cómo ha podido llegar a hacerse solo? Tú sabes lo que implica. Yo podría invitar aquí a gente que pudiera hablar más y mejor que yo, biólogos y demás personas, que pudieran explicar mejor estas cosas. ¿Tú sabes la complejidad de un ojo humano? ¿Tú sabes la complejidad de un ojo de una mosca? Pues si no hay que ir tan lejos de los seres humanos. Cualquier animalillo. ¿Tú sabes la complejidad de un gusano? Y muchas cosas que diría, pero me voy a alargar tanto que no puedo, ni quiero. No, porque no puedo. Pero, hermanos, no. Años y años y años y millones de años y años y años. Más azar, es decir, casualidad, no hace nada. Es cero. Cero es igual a cero. La diferencia, cuando dice que Dios hizo las cosas de lo que no se veía, de la nada, ex nihilo, ¿cuál es aquí, cuál es la clave? ¿Cuál es el sujeto activo de todo esto? Porque la nada es nada, y nada igual a nada es nada igual a nada. Cero por cero es cero, ¿verdad? Pero tenemos cero por un lado y por otro lado tenemos todo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Vamos a ver, volvamos al tema evolucionista. ¿Qué es? Tiempo más tiempo más tiempo más tiempo más tiempo. O sea, no tenemos nada y de repente algo pasa, nadie sabe explicar, dicen el Big Bang, y yo digo el Big Bang más bien, ¿no? Y tiempo, de ahí, de esa sopa coyuntural, primera, que nadie sabe dónde vino tampoco,
Es que no vino, es que no existe, pero bueno, vamos a ponernos en su piel, ¿verdad? Ese inicio, que nadie sabe cómo ni pueden explicar, por eso el evolucionismo es una creencia más que otra cosa, es una religión sin Dios, eso es lo que es. Y de repente le ponemos muchos millones de años, cada vez le ponen más miles de millones de años, cada vez le ponen más. Claro, porque cada vez ven que es más complicado esto, la creación cada vez es más complicada. Y la ciencia descubre nuevas cosas y dice, bueno, esto hay que añadir más años. Pero muchos, porque si no, no se puede explicar. Y tampoco lo pueden explicar, pero van por ahí. Y luego azar. Azar es casualidad. Es decir que, no sé, si una molécula en vez de ir por aquí, resulta que fue por allá, y al ir por allá, nadie sabe ni lo puede explicar cómo, el resultado fue diferente a si hubiera ido por aquí. Mira, no. 0 más 0 más 0 más 0. ¿Zapatero? No. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Igual a 0. Pero 0 más Dios igual a Dios. Y creación de Dios. ¿Es más fácil de creer? Bueno, de hecho, eso se ha creído siempre, y no estoy hablando ahora de creyentes nacidos de nuevo necesariamente, pero en la historia de la humanidad siempre se ha creído que ha habido un creador, alguien que ha hecho que las cosas fueran. Unos le han llamado de una manera, otros de otra, pero es así. Pero bueno, ahí están los evolucionistas que son ateos, nihilistas, nietzschistas, porque ellos no quieren saber nada de Dios, odian a Dios. El problema es que eso se ha ido enseñando y se sigue enseñando a las criaturas. En los colegios, en los institutos, y ahí donde haga falta, a través de la televisión, y al final todo el mundo es ateo porque parece que es lo más razonable. Pero si la gente se pusiera a pensar un poco, llegarían a conclusiones, ciertas conclusiones, porque cuando tú admiras la creación, tú admiras lo creado, tú tienes que llegar a conclusiones. Tú no puedes decir, esto es fruto de la casualidad. Tú no puedes decir eso, es una tontería tan grande. Tú tienes que entender que todo el diseño que existe, pues el diseño viene de un diseñador, ¿verdad? Y ese diseñador nosotros le conocemos. Se llama el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que Él hizo la creación con el Padre y con el Espíritu Santo, los tres hicieron la creación ex nihilo, es decir, de la nada, por su fiat, por su hágase. Aleluya. Apoyo al texto leído, de Génesis. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento de su boca, qué curioso. Por el aire de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Hágase. Dios dijo, hágase. Y las cosas se hicieron. Fiat se dice en latín, así se entiende en teología. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se veía es que no existía, porque es lo natural. No es que Dios hizo una transformación. Nosotros sí podemos transformar cosas, para bien o para mal, las podemos transformar. Nosotros no podemos crear. Pero Dios hizo la creación de lo que no existía previamente. Esto es lo que quiere decir Hebreos 11:3. Así como Cristo creó vino añejo del agua al instante, eso fue un milagro, ¿verdad? Y eso mucha gente lo cree. ¿Y por qué no creen entonces el Génesis? Si es el mismo milagro, prácticamente. Es preciso entender que la creación es básicamente lo natural, lo que en gran medida pueden discernir nuestros sentidos y evaluar nuestra mente, de ahí que denominamos ciencia, ¿verdad? Que se puede ver empíricamente, se puede probar, pero todo ello no se hizo a sí mismo en algún proceso evolutivo en el cual implicara el tiempo y el azar, sino que fue creado. Hubo un autor, y eso es lo que no quieren aceptar. Y yo quiero insistir en esto, porque este es el punto. Y el problema es que muchos cristianos están siendo llevados hacia el evolucionismo, le llaman evolucionismo, no sé cómo le llaman, Dios por en medio, pero van llevados. ¿Por qué? Porque no quieren hacer el ridículo. No quieren que la gente piense de ellos que son del medievo. Pues mira, si quieres me pongo mi casco, ya alguna vez lo he dicho, ¿no? Me pongo la cota de mallas, me pongo mi escudo, me pongo la espada del Capitán Trueno, me pongo lo que haga falta, porque si quieres decir de mí que yo soy del medievo, pues para ti,
Para ti, soy del medievo, ya está. Pero yo no me voy a bajar de la verdad. Da igual que te rías de mí, da igual que te burles de mí. Si te burlas de mí en esto, te estás burlando de Dios. Porque Dios ha hablado y lo ha dejado bien claro. Así que no te metas con el mensajero. ¿Quieres meterte contra el mensaje? Allá tú con las consecuencias, porque el mensajero no tiene nada que ver. Así que, gloria a Dios. El autor es Dios. Antes, escuchad bien, y además se entiende, antes no había tiempo. Antes no existía lo que en un momento determinado, en el principio, que dice, empezó a existir porque Dios lo creó, porque Dios lo llamó a existencia por su palabra. Por tanto, lo natural fue creado por lo sobrenatural. Estamos hablando de una tremenda actividad milagrosa de parte del Dios Todopoderoso. De eso estamos hablando. No había tiempo, no había materia, no había espacio. Lo que existía era algo que no sabemos porque nunca lo hemos visto. Y se llama eternidad. Vaya usted a saber lo que es. Cuando un cristiano se muere, porque todos nos tenemos que morir, ¿verdad? O si no, el Señor viene antes, pues bueno, gloria a Dios. Pero bueno, cuando un cristiano parte de este mundo, va a la eternidad. Va con el Señor y ahí conoce y empieza a conocer de lo que estamos hablando ahora. Pero eso no tiene nada que ver con la creación que Dios hizo. Es otra cosa, superior, diferente. Ahí es donde vive Dios. Ahí es donde vive Dios y Dios también vive en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, por su Espíritu. Es otro gran milagro, claro. O sea, que hay cristianos que creen esto último, pero no creen que Dios hizo las cosas en 6 días. ¡Qué incongruencia! O sea, crees un milagro, pero no crees otro milagro. Mira, no te dejes influenciar por este mundo, de verdad. Piensa en las cosas. Tienes que madurar, tienes que orar que el Señor te ayude, pero tienes que creer toda la verdad, no solamente parte de la verdad. Eso no le da ninguna gloria a Dios. A Dios tenemos que darle toda la gloria, todo el reconocimiento, no solamente un poquito. Así que tenemos trabajo, trabajo de oración, trabajo de ponernos las pilas, de buscar al Señor. El Señor está ya aquí, no hay que buscarle demasiado. Señor, ayúdame a entender. Vale, entonces... Estamos hablando, como digo, de una tremenda actividad milagrosa de parte del Dios Todopoderoso. Pues claro, de eso estamos hablando. No en vano se llama Dios Todopoderoso. Entonces, no se puede entender la creación y su realización sin aceptar e interiorizar que todo fue un acto del poder sobrenatural divino. Lo natural no se hizo a sí mismo, ni puede hacerse, sino que surgió y vino a ser por mano del Dios Todopoderoso. Este es el sentido de creación. Esto es lo que significa creación. Porque es una palabra que ha sido muy manida, muy mal usada, como la palabra amor. Y entonces se habla de las personas que crean, porque son músicos, porque son artistas, no crean nada. En todo caso, ponen en práctica o en marcha o sacan a la luz algo que Dios previamente les ha dado. Un don que Dios les ha dado, un talento que Dios les ha dado. Eso no es crear. Pero Dios sí creó. Porque hizo de la nada todo lo que se ve. Eso es crear. Y por eso le llamamos a eso creación. Vale, sigo. Dios creó el principio del tiempo al crear el espacio, es decir, los cielos y la materia, la tierra. Y ese fue el primer día. En el principio, ese fue el principio de la materia, el espacio y el tiempo. Cuando lleguemos al tema de los planetas y las estrellas, ya llegaremos. Pero quiero deciros una cosa. El énfasis del libro del Génesis, aquí en este primer versículo y en los siguientes, es sobre la Tierra, planeta Tierra, por 2 razones. Una, porque los antiguos solo podían entender esto, no podían entender mucho más. No entendían acerca de galaxias o acerca... y Dios siempre habla a la mentalidad nuestra, y sobre todo teniendo en cuenta todos los que nos han precedido. Pero esta no es la razón principal. Hay una segunda razón que es la principal, y es que lo que dice es la verdad. Dios se fijó en lo pequeño, comparativamente, en lo pequeño. Ya sabemos nosotros por la ciencia que la Tierra, el planeta Tierra, es un planeta minúsculo si lo comparamos con la Vía Láctea, que es la galaxia nuestra. Y la Vía Láctea es una de millones, pero eso prueba la grandeza de Dios. Eso nosotros lo sabemos por la ciencia y damos gracias a Dios por ello. Pero quiero deciros una cosa, insisto, la segunda cosa es esta, que Dios
hizo el énfasis en lo pequeño, porque así manifiesta su grandeza. Y le dio la importancia en lo pequeño. Y lo pequeño, que es esta tierra, etcétera, etcétera, fíjate si no es importante para nosotros. ¿Verdad? Vale. Quería decir esto. Así que, y como dije el domingo pasado, espacio, materia, hay que crear el espacio para colocar la materia, y eso es el inicio del tiempo. Espacio, materia, inicio del tiempo. Para ir de un sitio a otro se necesita tiempo. Esa es la creación de Dios primigenia. En el principio, ese fue el principio de la materia, el espacio y el tiempo. Las aguas primeras, vamos a hablar sobre esto. Segunda de Pedro, es curioso, ¿no? Porque Pedro, fíjate, Pedro era un pescador, ¿no? Un pescador de Galilea, inculto, muy inculto, bruto. Y sin embargo te das cuenta cómo Dios le fue dando sabiduría, porque él no estudió, ¿vale? No es aquello que fuera a la Universidad Petrina, o Juanina, o lo que sea, y ahí pues, se puso a estudiar. No estudió, ¿vale? No estudió. Yo no sé ni cómo pudo escribir las epístolas en griego, porque no tenía estudios. Lo hizo, vale, bien. Seguramente alguien le ayudaría también, porque su idioma no era el griego en primera instancia, era el arameo, como todos sabéis. Pero fíjate qué sabiduría, qué revelación, porque eso sí es revelación, le dio Dios. Vamos a leerlo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, anda que no hay, ¿verdad? Burladores, andando según sus propias concupiscencias, anda que no, impíos que son, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El de Cristo, Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sabes cómo se llama esto? Uniformismo. Eso ya, a partir de Lyell, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, o sea, 1815, por ahí, ¿vale? Lyell fue uno de los precursores del uniformismo. ¿Qué enseña el uniformismo? El uniformismo es lo que cree la inmensa mayoría de la gente. Enseña que todo es así como es desde siempre y no ha cambiado. Siempre así. Ni hay diluvio, ni hay obra creadora de Dios, ni hay nada de nada. Todo ha sido así desde que es así como lo estamos viendo, los árboles, los animales, tal. Desde que esto ya llegó a ser, claro, para ellos pasó muchos millones de años, miles de millones de años, y bla, 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 hasta cuando esto llegó a ser, a partir de ese momento, todo igual. Bueno, uniformismo. Eso es lo que cree y se enseña en todas partes. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol? Justamente que eso iba a ocurrir. ¿Verdad? Mira, vamos a leerlo de nuevo. Sabiendo primero esto, que los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, o sea, que estos que enseñan son burladores, Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjate, al menos estos hablan de creación. Estos ni hablan de creación. Todas las cosas igual, eso se llama uniformismo. Sigo. Estos ignoran voluntariamente, y es voluntariamente porque ignoran a Dios, ¿verdad? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Segunda de Pedro 3, del 3 al 6. Que proviene del agua, y eso es lo que vamos a estudiar ahora, porque efectivamente la tierra y todo lo que hubo sobre la tierra proviene del agua. Agua. Vamos por partes. Salmo 104, 5, 6. Él fundó la tierra sobre sus cimientos con el abismo, veremos esto, como con vestido, la cubriste, sobre los montes estaban, ¿el qué? Las aguas. Sobre los montes estaban las aguas. ¿Y sabes lo que es el abismo? El océano profundo, primigenio, las aguas primordiales. Vamos a seguir viendo, es muy importante. Y aquí lo vemos. La tierra, Dios no la creó el primer día, como luego llegó a ser parte seca y parte aguas. Es decir, cuando Dios ese primer día crea la tierra, 24 horas, crea la tierra, la crea llena de agua por todas partes. Y no menos por una que se llama Istmo, que no habían penínsulas.
todo lleno de agua por todas partes. ¿Te imaginas todo el planeta? Un océano primigenio, enorme, todo lo que es de grande la Tierra, cubierto todo de aguas y con una profundidad terrible, tremenda. Ese es el abismo. Aguas primordiales, las primeras aguas, las fundamentales. Y queda corroborado, como hemos visto por el apóstol Pedro y el Salmo 104, ¿verdad? Dios creó la tierra a partir del agua, porque separó las aguas, eso lo veremos. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En aquel primer día la creación comenzó a ser desde la oscuridad total. Claro, no había luz. En lo visible, en el cielo es otra cosa, pero aquí está hablando la palabra de lo que Dios estaba creando en lo natural, ¿vale? Hay que entenderlo así porque es así. La superficie del planeta era agua. El abismo mencionado era un vasto océano planetario, un océano inicial que cubría todo el globo terráqueo, el cual en toda su extensión estaba sumergido en la negrura de una oscuridad universal. Todavía no existía la luz. El agua, que sería el elemento indispensable para el sustento de la vida, era lo primero que Dios creó junto con el planeta en sí. Esto es lo que dice Génesis. Dios quiso de este modo, entre otras cosas, darnos una enseñanza. Vamos a ver, hay una enseñanza espiritual. De todo lo que Dios hace, hay una enseñanza espiritual. Dios creó en 6 días para darnos una enseñanza espiritual y práctica. Y así vemos tantas enseñanzas en todas partes, porque siempre, como digo, la creación fue hecha para el hombre y para el beneficio del hombre. En cuanto a la creación y en cuanto a cómo Dios hizo la creación. Vamos a ver esa enseñanza. El agua es símbolo del inicio del milagro, ¿verdad? O sea, el agua fue creada por Dios para luego avanzar en sus propósitos creativos, ¿verdad? Y eso mismo lo vemos en la transformación del agua en vino hecho por Jesús, que fue el primer milagro de Jesús, o al menos el primer milagro relatado, que nosotros sabemos, ha quedado constancia. Hizo el vino que alegra el rostro, el vino alegra el rostro, ¿verdad que lo dice la palabra? El vino alegra el rostro. ¿De qué lo hizo? Es sinónimo de vida, es sinónimo de fiesta, es sinónimo de celebración. Eran las bodas de Caná, ¿verdad? Claro, ese es el contexto. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Pedir agua. Pedir agua. No pidió otra cosa, no pidió mal vino para transformarlo en buen vino. No, dijo, no hace falta que me traigáis nada. Que lo podía haber hecho así y crear el vino ya directamente. No, lo hizo del agua. ¿Por qué? Porque eso es reflejo de lo que él hizo, él y su padre, hicieron con la creación, a partir del agua. Bueno, vamos a leerlo. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Eso también es otra enseñanza, pero no tengo tiempo para entrar. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad 3 tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino. Ese es el sentido. Dios hizo lo mismo, que era el planeta con agua. Agua, nada más, todo lleno de agua. Y a partir de ahí sigue, ¿no? Jesús, a partir del agua, hace buen vino, que alegra el rostro. Interesante. Más, así como Jesús hizo vino añejo del agua, Dios creó vida sobre la tierra, partiendo del agua. ¿Y esto por qué? Porque el agua es también un símbolo de limpieza espiritual. Nosotros sabemos que el agua es indispensable para la vida y para la limpieza. Las dos cosas son importantes, ¿eh? Hay que lucharse, hay que lavarse, ¿eh? Vale, pero eso tiene que ver, eso es ejemplo para entender también acerca de la limpieza espiritual. ¿Qué dice Juan 3:23? Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, ¿verdad? Limpieza. ¿Y qué leemos más adelante? Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Dios ya estaba anticipando que el hombre iba a caer y que necesitaría de su misericordia para ser lavado y limpiado. Dios creó el mundo en agua, dando a entender que lo que significa esa agua la iba a necesitar el hombre, porque iba a caer. Iba a caer. Hay mucha enseñanza ahí, hermanos, pero hay que buscarla. Pasamos a la luz. Indispensable la luz para que haya vida, ¿verdad? Dios es luz, ¿verdad? Versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. No había luz
que iluminara la tierra, pero la iba a ver. Moviéndose el Espíritu de Dios sobre las aguas fue cuando Dios dijo que la luz existiera y existió. Ese es el contexto de los primeros versículos del Génesis. Dijo Dios, sin esfuerzo alguno, de repente, por fiat, sin ninguna evolución por el medio, Dios habló y de la nada, ex nihilo, la luz existió. Ex nihilo significa fuera de la nada, es decir, sin nada, Dios hizo por fiat todo lo que se ve. Amén. Seguimos, versículos 4 y 5, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí empezó a haber separaciones ya. Luego veremos que Dios separó la tierra seca de las aguas. Tenía que haber separaciones también del agua, del planeta, del agua de la expansión. Porque tenía que acomodarse todo de manera que pudiera, que el hombre pudiera vivir, que los animales también pudieran estar, etcétera, ¿no? Bien, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. No existía el sol todavía. La tierra seguramente rotaba, ya empezó rotando. Entendemos que Dios creó la tierra ya rotando sobre sí misma. Y la luz que Dios creó, que luego fue reemplazada por la luz del sol, ¿vale? En el cuarto día, ya empezaba ya a verse lo que Dios quería que viéramos. La importancia de entender que fueron días de 24 horas. Entonces, la ciencia no puede entender a cabalidad lo que es la luz, y mucho menos explicar cómo se originó la luz. La luz fue creada por orden de Dios. El texto bíblico no nos da detalle alguno de procedimiento de esa luz primigenia. Obviamente no podía proceder del sol, ya que tanto el sol como la luna y las estrellas no fueron creados sino hasta el cuarto día. Ya hablaremos de cómo es posible que se vieran las estrellas si la luz tarda tanto tiempo en llegar cuando está tan lejos. Ya hablaremos, hay explicaciones, ¿eh? De todos modos, aunque no las hubiera, da igual. ¿Es que Dios no puede hacer eso? ¿Es que Dios no puede crear las estrellas millones de años luz de distancia y que la luz llegue ipso facto a nuestros ojos, o a ojos de Adán en ese caso? Hombre, por favor, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero eso científicamente... Vamos a ver, Dios está por encima de la ciencia. Mira, Dios ha creado la ciencia, ¿vale? O sea, la ciencia es creación de Dios. Dios no está sujeto a la ciencia. Es verdad que Dios está sujeto, por su carácter, a su ley moral, lógicamente. O sea, Dios no va a ser, no porque no pueda serlo, pero no va a ser un ser malvado. Tiene potencia para ser, Dios tiene potencia para hacer todo. Pero en cuanto a las cuestiones, aquí no tiene nada que ver con la cuestión moral, estamos hablando de cuestiones de ciencia en este caso. Ciencia significa conocimiento, ¿vale? Para aquellos que no sepáis, ciencia significa conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿De quién viene el conocimiento? De Dios. Y cuando Dios hace un milagro, ¿cómo se explica eso con conocimiento? No se puede. ¿Por qué? Porque justamente es un milagro. Y si te parece gran cosa o poca cosa que Dios te sane de un resfriado, como a mí me ha sanado muchas veces, y a mucha gente, de un resfriado, ¿qué diferencia hay ese Dios que puede sanar de un resfriado de un Dios que puede hacer la creación como la vemos y no estar atado a nada? No hay ninguna diferencia, es el mismo Dios. En el primer día Dios creó la luz para que alumbrara la tierra de manera que hubiera día y noche. Al rotar la tierra sobre sí misma, ya desde el momento de ser creada la luz que la iluminaba, mostraba el día y consecuentemente la noche. O sea que primero, fíjate qué cosas, ¿no? Nosotros siempre entendemos las cosas como causa-efecto, ¿no? Para que haya un efecto tiene que haber una causa. Para Dios no. Para Dios eso no tiene por qué ser así. De hecho no es así. Creo antes el efecto que la causa. La luz es el efecto. La causa de la luz, nosotros sabemos que es el sol. Entonces no fue el sol. ¿Qué fue? Fiat. Hágase. Ya está. Aleluya, qué gran Dios tenemos. Qué gran Dios tenemos. Qué gran Dios tenemos. Y por ahí algunos aún dicen, no, la salvación se puede perder. ¿Y Dios va a hacer que una persona se pierda cuando ha salvado? Yo creo en un Dios que es capaz de preservar la salvación y hacer que esa persona se mantenga firme, persevere. Porque yo no podría perseverar.
pero Dios hace que las personas perseveren, sus escogidos, sus hijos. Ese es mi Dios. Y vi Dios que la luz era buena. La luz es la fuente de energía y calor más importante en la tierra. Sin luz sería imposible la vida en la tierra. El viento, el ciclo del agua y las olas del océano se detendrían por completo si la tierra permaneciera en oscuridad total durante tiempo. La luz que Dios creó era buena porque es un reflejo de su misma esencia. Dios es luz. La creación misma en su condición original fue un reflejo de la bondad de Dios. Por eso dijo, la luz, hizo la luz y vio que la luz era buena. Es un reflejo de sí mismo. ¡Qué gran Dios tenemos! Ya vamos terminando, pero mira, un día completo de 24 horas. Vamos a hablar más de ello. Y fue la tarde y la mañana un día. La traducción literal es, tarde fue, mañana fue, día 1. Eso es lo que dice el hebreo. Tarde fue, mañana fue, día 1. El registro inspirado declara evidentemente que la tarde antecedió a la mañana. Es decir, la tarde fue primero y luego la mañana. Dios creó todo desde la tarde, noche, y luego vino la mañana. Y cuando hubo pasado un ciclo entero, ese es el primer día, 24 horas. Primer día. Segundo día, exactamente igual al primero. Tercer día, exactamente igual al primero y al segundo, y así sucesivamente. La declaración literal tarde fue con las horas siguientes de la noche y mañana fue con las horas sucesivas del día 1, es claramente la descripción de un día astronómico, esto es un día de 24 horas de duración. Es el equivalente de la palabra hebrea compuesta posterior, tardes y mañanas de Daniel 8:14. Si vas a Daniel 8:14, ahí lo ves, tardes y fueron 2.300 tardes y mañanas. Y tú lo lees y no sabes de qué va y dices, no entiendo nada. Y muchos no lo han entendido. ¿Por qué? Porque siempre han pensado en términos latinos, romanos. El día acaba a las 12 de la noche. Fíjate, tontería, ¿cómo va a acabar a las 12 de la noche? Y mucha gente... No voy a decir yo o quien sea, pero mucha gente ya está durmiendo, ¿no? A las 12 de la noche, ¿no? Claro. ¿Eh? Y empieza el nuevo día a las 12:01. Bueno, más o menos. ¿Ah, sí? ¿Cuando todo el mundo está durmiendo? No, no es normal. El día debería de empezar cuando se pone el sol, hasta que se vuelve a poner el sol. Eso debería de ser. Eso es lo que enseña la palabra. A ver, no estoy diciendo que nosotros cambiemos las cosas, pero tenemos que entenderlas para poder comprender el asunto. Como digo, en Daniel 8:14 se dice 2.300 tardes y mañanas. Lo puedes ver ahí también. Claro, y mucha gente no sabe interpretar esto, pero nosotros ya lo entendemos. 2.300 tardes y mañanas son 2.300 días. Ya está, de 24 horas. Y la expresión usada por Pablo en 2 Corintios 11:25, una noche y un día. La noche y un día es un día de 24 horas. Así los hebreos, que nunca dudaron del significado de esta expresión, comenzaban el día con la puesta del sol y lo terminaban con la siguiente puesta del sol, como lo dice Levítico 23:32 y Deuteronomio 16:6. Y lo vamos a dejar aquí porque continuaremos, si Dios lo permite, una próxima vez. Dios les bendiga.